tardes. Veo muchas caras conocidas, lo cual me da más terror, porque no sé qué les puedo decir de novedad, pero para los que no somos caras conocidas, bueno, me presento muy rápido. Además de ser asesora en ICIDEM, pues muy amablemente el maestro me dijo doctora, en eso estoy estudiando un doctorado en humanidades, pero lo que quiero decirles es que desde que yo estudié mi maestría en ciencias de la educación, el campo del currículum fue algo que me apasionó, algo que me enganchó de manera que yo me pude mirar a mí misma como una profesionista en el campo de la educación. Un poco como dice Ángel Díaz Barriga en ese tan circulado video donde nos pide que nos pensemos no como empleados, sino como profesionistas. A partir de que hice esta maestría en ciencias de la educación, entonces, el currículum para mí fue un tema recurrente, el diseño curricular, en varios ámbitos también. Y el día de hoy quisiera hablarles a todas y todos ustedes, si esto me lo permite, precisamente de ese campo de investigación que se llama currículum. Y lo menciono así como campo de investigación porque tenemos algunas ideas preconcebidas sobre lo que es currículum, sobre lo que es desarrollo curricular, sobre lo que es diseño curricular. Y creo que estamos empezando al revés, tratando de comprender un plan de estudios sin preguntarnos qué hay arriba de eso. Es decir, ir más allá de lo instrumental, que es un programa, que es un plan de estudios, e ir un poco, por un momento, arriba, hacia la teoría del currículum y entender su conformación, y a partir de eso, entonces, poder comprender cómo se diseña y cuáles serían los desafíos de nosotros como docentes para implementarlo. No sino cualquiera. Creo que esa es una parte fundamental de nuestra formación que hemos obviado tal vez, ¿no? Entonces, mi pretensión en estos minutos es presentarles una ruta, yo le llamé una cartografía del currículum, de la teoría curricular, para que eso nos pueda dar orientaciones, líneas para aterrizar en cualquier currículum. Y bueno, quizá iniciar una discusión para darles a ustedes la voz. Entonces, bueno, lo que yo pretendo desarrollar ahora es esa ruta precisamente de la que les estoy hablando. Un poco cartografiar ese mapa del currículum como campo de investigación, como campo de estudio, para luego poderlo instrumentalizar en un programa específico. Bueno, y la ruta que les propongo es que hablemos de estos 6 puntos, por lo menos. El primero será un cursus o un recorrido histórico del currículum. No se preocupen, no voy a irme ni tan atrás, ni voy a ser tan extensa, solamente quiero poner en perspectiva a qué nos referimos cuando hablamos de currículum. Enseguida, pues como eso es lo que estamos tratando de definir, me gustaría saber qué entienden ustedes, qué entendemos nosotros como docentes sobre currículum. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Porque seguramente durante todos estos workshops, durante todas las pláticas que hubo en estos 2 días, pues han escuchado bastantes conversaciones, bastantes diálogos acerca de cómo implementar el currículum hoy, cómo implementar el currículum que se nos viene encima. Y estas conversaciones pues suceden cada sexenio, pareciera. Pero si entendemos, y esa es mi propuesta para hoy, si entendemos que hay atrás en la construcción, en el entendimiento del currículum, tal vez las discusiones pueden tomar otro rumbo. Por lo tanto, yo lo que quiero presentarles son 3 visiones paradigmáticas del currículum. Ojo que no estoy diciendo en ningún momento el currículum de la nueva escuela mexicana, no estoy diciendo el currículum
que se va a aplicar en el siguiente ciclo escolar. Estoy hablando del currículum en general, ¿sí? Vamos a ir desglosando eso. Después les propongo que atravesemos por estos conceptos, que por algunos van a ser conocidos, no sé si para todos. Si es para todos conocidos, los podemos dialogar. El currículum formal, el real y el oculto. ¿Y por qué habría la necesidad de entender qué es eso? Después les propongo que pensemos, reflexionemos y aquí un poco tomar sus opiniones acerca de cómo nosotros, como docentes, nos miramos frente a un proyecto educativo curricular, no proyecto integrador como una estrategia, sino un proyecto curricular como una generalidad. ¿Cómo nos entendemos como investigadores y como diseñadores y desarrolladores de ese currículum? Y al final, bueno, un intento de charla que no de respuesta a esta pregunta que es pues la que está, digamos, dándole directriz a esta edición de Recrea. ¿Hacia dónde iría la educación? Y en ese recorrido, pues les propongo que iniciemos por la etimología, como normalmente iniciamos, ¿no? Cuando vamos a hablar de un tema. Cuando hablamos de currículum, nos referimos a una carrera. Esta palabra latina alude a una pista circular de atletismo o en ocasiones a algún circuito de carros. De carros, estamos hablando de latín, de carros romanos. Pero si esa idea nos da la etimología, quiere decir que al utilizar estas palabras que son muy conocidas para nosotros, curriculum vitae o curriculum vivendi, hacemos referencia a algo más que una carrera, a una carrera de vida. Esto nos va dando idea de a qué nos vamos a referir con el currículum escolar. Hablando entonces gráficamente, el currículum significa que los alumnos van en una carrera dirigiéndose hacia un objetivo. Esa es como la intención etimológica de utilizar esta palabra para definir lo que nosotros llamamos currículum. Porque si currere significa caminar, entonces los currículums o los currícula son caminos de vida. Quiero dar este antecedente porque me va a ayudar a explicar los paradigmas del currículum. Y ahí se va a detener la historia, no se preocupen, no nos vamos a ir a dar paso por paso. Quiero traer aquí a la memoria la idea que los jesuitas en el siglo XVI plantearon para referirse a los cursos académicos. Los jesuitas se referían a esos cursos académicos como disciplinas. Esas disciplinas tenían una ratio studiorum. Esto significaba que tenían un esquema de estudios. Un esquema de estudios que no era necesariamente una tabla secuencial de contenidos, eso era un sílabus. ¿Por qué esto se vuelve importante? Híjole, voy a hacer mi mejor esfuerzo para que no nos ganen los que están en el Ludicap. Pero si algo no se entiende, pues lo tratamos en las preguntas del final. Entonces, históricamente los jesuitas utilizaron este término para referirse a algo más estructural que de contenidos, ¿sí? A la estructura general de las disciplinas. El currículum, la palabra currículum ya integraba las dos ideas, tanto la ratio studiorum, el esquema, como el sílabus, es decir, la secuencia de contenidos. Esto va a tener una implicación cuando lleguemos a siglo XXI y las discusiones que estamos teniendo sobre currículum. De modo que al combinarlos entonces se obtiene una noción más total de estructura, pero también de contenido, un ciclo completo. Y bueno, por otro lado, se trata de un acercamiento al currículum como una secuencia ordenada de estudios. Esa secuencia ordenada de estudios nos permite entender por qué metafóricamente se asimila la palabra currículum a carrera, como dije hace ratito. Es decir,
se refiere a algo que avanza, algo que progresa, algo que va teniendo un paso hacia, que se va acercando hacia un objetivo. Y ese objetivo tendría que ser el fin de la educación. Pero esos fines de la educación resulta que han cambiado. Y ese cambio se debe siempre a una condición histórica, política y cultural que en algunos momentos se dejó fuera del diseño y el desarrollo curricular. Entonces, pongo aquí sobre la mesa este primer antecedente de los jesuitas para entender que por un lado está la estructura de un currículum y por otro lado está la secuencia de contenidos, ¿sí? La palabra currículum engloba entonces ambas cosas. Y así llegamos del siglo XVI al siglo XXI sin entender nada. Pero lo vamos a tratar de reflexionar por lo menos. Estudiar y entender el currículum entonces requiere, como lo dije hace un momento, una visión histórica amplia. ¿Por qué? Porque el currículum cambia, porque el currículum se va a modificar de acuerdo a ciertas circunstancias históricas. No se puede dejar de lado en el currículum que quieran las circunstancias económicas, políticas y ciertos intereses que van desarrollando las disciplinas alrededor de la vida humana, ¿no? El currículum tiene que estar ahí. El currículum tiene que observarlos. Y mi invitación a ustedes hoy como docentes es a salir de ese pequeño espacio en el que estamos regularmente imbuidos, que es el aula, que es la escuela. Y con pequeño no me refiero a simple o sencillo, ¿no? Pero que sí tengamos un entendimiento general de lo que está arriba, meso, macro. Que si estamos hablando, por ejemplo, de diseño universal, de accesibilidad universal, es porque algo más está sucediendo en lo macro, porque históricamente, porque culturalmente hay estructuras que se están modificando, no solamente un contenido en un programa. Y bueno, ahora quisiera que hicieran un pequeño ejercicio conmigo. Los que ya han trabajado conmigo, pues tal vez ya lo hicieron, pero vamos a ver qué sucede. Me gustaría que aquí rescatemos qué es lo que este auditorio en este momento entiende por currículum. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a pedir que entren a esa página, menti.com, por favor, para que movamos un poco cuerpo, ojos. Pueden usar el código QR o pueden usar el número de código, se los digo en voz alta por si no se ve. El código es 30, o si lo quieren apuntar, 39 80 27 37. Este pequeño ejercicio es muy breve, les pido pues su participación porque mientras más rica sea vamos a ver dónde están las concepciones sobre el currículum. Hay que abrir nada más página www.menti.com e ingresar el código 39 80 27 37. Y ahí van a encontrar una pregunta. Déjenme proyectarla para que todos la puedan ver. Uy, no veo. La pregunta que encuentran ahí es de lo más sencillo, ¿no? Pero eso nos va a dar un pie para empezar a discutir. ¿Qué entiendes por currículum? Les pido por favor que pongan todo lo que estén pensando, todo lo que se haya alimentado con lo que escucharon durante estos 2 días, lo que pensaban al principio, lo que piensan ahora. Expláyense en el término, por favor.
Sí, aquí ahorita lo voy a proyectar. Si no tiene el código, solo entre a la página y aquí está el número. El número es 3980-2737. Bueno, ¿qué es el currículum? ¿Por qué le estamos dedicando todo un workshop, 2 días, a esa discusión? Voy a dar unos cuantos minutos para esperar las respuestas. Es que no puedo leerlas desde mi computadora. Pero vamos viendo qué empieza a aparecer. Sistema, estructura, mapa. Los contenidos se deben aprender, una lista de aprendizajes a aprender en la escuela, lo que se debe aprender en cada nivel educativo, una idea de secuencia, ¿verdad? Propuesta político-educativa donde convergen, ese me suena a alguien que está haciendo una tesis sobre currículum y que ya trae ahí el teórico, pero bien, lo leo. Propuesta política educativa en el que convergen elementos políticos, culturales, sociales de una denominada sociedad en el que se deben de presentar todos los intereses y necesidades de los distintos grupos sociales. Ya se va complejizando un poco. Pero por otro lado tenemos respuestas como contenidos. ¿Qué entiendo por currículum? Contenidos. ¿Qué entiendo por currículum? Finalidad y contenidos, 2 cosas, que deberían abordarse para que se adquiera el aprendizaje en este mismo. Existen prácticas y costumbres de los partícipes. Conjunto de aprendizajes, contenidos a desarrollar dentro de un plan de estudios. Plan de estudios. La visión de una sociedad, país, de lo que es importante saber hacer para desarrollarse en sociedad. El tipo de ciudadano que se necesita en un momento histórico. Conjunto de saberes estructurados y semiestructurados en un orden secuencial y temporal determinado. Bueno, esas respuestas que estamos leyendo ahí, camino a seguir para llegar a un fin. Historial de logros de una persona en su acepción currículum vitae, ¿verdad? Todas esas ideas que empiezan a aparecer en realidad son correctas. Un currículum es todo eso. Pero, por ejemplo, no es solamente un plan de estudios. No es solamente la visión de un país. Un currículum no es solamente una secuencia de contenidos. Un currículum no es solamente una estructura. El currículum es todo eso. Y de ahí la complejidad de los estudios del currículum. Y yo me pregunto si todos, cuando estamos frente a un grupo, cuando estamos discutiendo en los colectivos, en los CTE, tenemos conciencia de lo que implica un currículum a nivel macro. Si estoy diciendo yo que no solo son los programas, sino solo son los planes de estudio, entonces, ¿qué más hay ahí? ¿Y de qué depende cómo lo miramos y cómo lo aplicamos? Bueno, gracias por sus respuestas. Esto nos da una idea de que normalmente, o casi siempre, tenemos una visión de currículum igual a contenidos, currículum igual a secuencias de aprendizaje. Pero si no tenemos en cuenta todo lo que está alrededor, arriba y bajo, esos contenidos y esas secuencias de aprendizaje, pues nos estamos perdiendo del significado real de currículum y sobre todo de las posibilidades que tenemos para implementarlo. Déjenme volver aquí a mi presentación. Listo. Ese esquema que ustedes pusieron ahí es lo que normalmente se considera que es el currículum. Es lo que esperamos ver en una reforma educativa, ¿no? Que cambien los programas. Es que este currículum no es real porque no hay programas. Bueno, es que el currículum es una cosa bastante grande que desemboca no solo en programas. No recuerdo haber leído ahorita en lo que ustedes pusieron, pero si no está ahí lo digo. Si está, bueno,
no sé quién lo habrá puesto, pero no solo desemboca en los programas, también desemboca en los materiales educativos. Un material educativo está diseñado en función, sí, de un contenido, pero también de una estructura, pero también de una intención pedagógica y también de metodologías que están en ese currículum que también tiene un fundamento ideológico. Entonces se dan cuenta de que esta idea totalitaria que tenían los jesuitas de la palabra currículum empieza a tomar figura. Ya no se trata solo de la estructura, ya no se trata solo de la secuencia, sino de todo. Y aquí es donde empieza la dificultad. Estamos acostumbrados a mirar el conocimiento fraccionado, en general. Por eso es que la cuestión de los proyectos integradores ha resultado algo retador, ¿no? Desafiante, porque estamos acostumbrados a segmentar el conocimiento. Y lo segmentamos porque así nos fue enseñado, porque así era sugerido, por disciplinas, por asignaturas, porque el esquema histórico y cultural de una determinada sociedad así lo pedía, así lo requería. Segmentar el conocimiento para poder ahondar en él, para poder encontrar verdades absolutas en filosofía, en biología, física, etcétera. Pero en este momento, ya lo dijo Edgar Morin, no yo, el pensamiento complejo implica otras cosas, implica fluidez, como dijera Bauman, implica un desarrollo más completo y una comprensión más totalitaria de la realidad. Eso aplica también para el currículum. Déjenme irme a los paradigmas, que es lo que les quiero decir a continuación, para que podamos como aterrizar un poco lo que estoy diciendo acerca de fragmentación y totalidad. ¿Y qué tiene que ver eso con currículum? Bueno, a lo largo de los estudios ya sistematizados del currículum, que realmente tienen poco tiempo, iniciarían en los años 30, más o menos 20, 30, con el desarrollo de la sociedad industrial. En Estados Unidos hubo estudios de currículum que empezaron con Tyler, con Bobbitt, con Taba y con los discípulos de Tyler, pero en realidad el estudio del currículum tiene muy poquito tiempo. Es decir, lo que se puede decir ahora de cómo diseñar y desarrollar un currículum, pues todavía se está experimentando sobre ello. De ahí un poco las vicisitudes y las dificultades para comprenderlo bien. Pero lo que sí les puedo decir y de lo que sí está segura ahora, siglo XXI, la teoría curricular, es que hay por lo menos 3 paradigmas o 3 visiones, 3 lentes desde los que podemos hablar, estudiar e implementar el currículum. La teoría curricular habla de 3 paradigmas y la teoría curricular y en general el pensamiento, no solo la teoría curricular. El primer paradigma tiene que ver con una cuestión de interés técnico instrumental. Ahorita lo voy a explicar cada uno. Ese interés técnico instrumental tiene que ver con la concreción de objetivos, de aprendizaje y su consecuente evaluación, que más bien llamaríamos medición. Síganme en esta parte, por favor, porque creo que es el núcleo de lo que les quiero decir en este taller. La teoría técnica reproduce. Para la humanidad, en general, lo más importante es reproducirse. Y entiéndase reproducirse no solamente biológicamente, reproducir también la cultura. Una visión técnico-instrumental aboga por la reproducción cultural, por la reproducción de saberes. Es decir, tengo un objetivo y el objetivo se cumple, seguimos adelante. Siguiente generación, tengo un objetivo, el objetivo se cumple, adelante. Siguiente y siguiente y siguiente. Reproducción. Esta teoría técnica tiene que manejar contenidos que son controlados o controlables. ¿Por qué? Pues porque queremos reproducir conocimiento, queremos reproducir una tradición cultural. Otro elemento importante de esta teoría técnica es esa visión instrumental, vista desde un paradigma positivista. Es decir, aquí el docente
hablando de currículum escolar, se ve como un aplicador de instrumentos. Y voy a ahondar un poco más en eso. Tú tienes una secuencia didáctica, aplícala, mira el objetivo, mide el resultado, reproducción, siguiente generación. ¿Sí? ¿Me explico un poco hacia dónde van estos estudios? Siempre digo esto, pero que no parezca que estoy denostando esta visión. Lo digo porque a veces pareciera que lo hago, pero no. Lo que quiero decir es que esta visión técnica tiene una finalidad específica. Y si queremos lograr otra finalidad con la educación, pues esta visión del currículum no nos va a servir. Si queremos mirar de otra forma el conocimiento y la reproducción de saberes, esta teoría técnica del currículum no nos va a servir. Sirvió en su momento. Piénsese que en los años 30, pues lo que necesitábamos era, pues sí, reproducción biológica también, después de 2 guerras, bueno, antecediéndose 2 guerras y las subsecuentes guerras, porque la teoría técnica tiene pues una representación en muchos países, en muchos años, incluso aquí en México. Pero después de que ya logramos superar ese momento como humanidad, recuerden que les dije que para entender el currículum hay que entender condiciones históricas, culturales, políticas y sociales. Una vez que como humanidad trascendemos ese momento, entonces también las visiones del currículum y del pensamiento se mueven hacia otro paradigma, hacia otro momento. Y ese otro momento es una visión práctica. Con práctica me refiero a una corriente que viene de las ciencias hermenéuticas interpretativas y que pone al sujeto ahí. Es decir, ya no solo observamos objetivos y reproducción de conductas, ahora observamos a los sujetos y la comunicación de esos sujetos. Y como esos sujetos se están comunicando, entendemos que en esa comunicación hay un proceso donde están sucediendo los aprendizajes. Y entonces tenemos que cambiar esa visión curricular. Y la teoría práctica tendrá ciertos elementos que la distinguen de la teoría técnica. Por ejemplo, un poco lo que estaba diciendo hace un momento, como es personalista, pues requerirá juicios de valor. Si yo estoy poniendo a los sujetos y su comunicación ahí en juego en la educación, pues tendré que atender a los juicios de valor que yo puedo extraer de sus discursos. ¿Por qué? Porque a partir de esa comunicación y de esos discursos, los sujetos, sean los educandos o sean los docentes, le están asignando un significado al mundo. Y por otra parte, se ve la teoría técnica desde un paradigma humanístico y hermenéutico, es decir, el humano al centro. El sujeto es la principal fuente de saberes para modificar el currículum, ¿sí? Voy a irlo como puntualizando más. Y por último, un último paradigma de la teoría curricular que es consecuencia de todo lo que sucede en este momento hermenéutico y de interés práctico, es la teoría crítica. En la teoría crítica pues encontraremos exponentes como en la pedagogía como Freire, por ejemplo, Bourdieu en la sociología, Stephen Kemis en el currículum, Alicia de Alba, mexicana, Margarita Panza, incluso yo diría tal vez Ángel y Frida Díaz Barriga, más o menos, entre la teoría crítica y la práctica. Pero bueno, esta es una aspiración que tiene que ver con un entendimiento de la educación como emancipadora, como un movimiento de educación o de movimientos curriculares o de currícula que a través de la dialéctica transformen una realidad. Yo, conforme avance las diapositivas, trataré de bajarlo a algo concreto y de nuestro día a día, pero esta parte la tengo que decir sí o sí. Son muy conceptuales las cosas que están aquí, pero las podemos ver en el currículum. Y esa es mi apuesta, a que si entendemos esta cuestión que es conceptual, la parte instrumental de ver los programas va a ser más sencilla. Bueno,
Entonces, déjenme desmenuzarlo un poco más. Estas teorías no se excluyen unas a las otras, ¿eh? Puede converger en un propósito educativo la teoría técnica, la teoría práctica y la teoría crítica. Es decir, esos intereses de a lo mejor reproducir una conducta no es que se eliminen, sino que se miran desde otro foco. Y quiero decirles un poco más acerca de estas tres teorías para ponerlo tal vez en situaciones didácticas concretas, o más bien situaciones curriculares concretas. Para el interés técnico e instrumental, el currículum cumple una serie de requisitos. Insisto, cuando digo currículum no solo me refiero a los planes de estudio y a los programas, me refiero a la redacción del artículo 3º, por ejemplo. La redacción del artículo 3º es parte del currículum. ¿Por qué? Porque ahí están los fundamentos filosóficos, epistemológicos y los fines de la educación. Es decir, ahí estamos poniendo en juego lo que queremos lograr en el momento de la educación, en el momento de la formación. ¿Qué ciudadanos queremos formar? Entonces, cuando hable de currículum me refiero a todo eso, a los materiales, a los libros de texto, incluso cuando digo currículum me refiero a la disposición de las aulas, a la construcción de las escuelas, porque todo eso está vinculado en una visión o técnica, o práctica, o crítica. No podríamos lograr ciertos contenidos de un currículum práctico con una escuela, con un diseño arquitectónico como está ahorita, por ejemplo. Pero bueno, ahondaré en ello. Entonces, para el interés técnico instrumental, el currículum es una actividad lineal en la que las acciones producen respuestas de los alumnos. Ya lo dije, reproducción. Tengo un objetivo de aprendizaje, llevo a cabo una serie de actividades previamente establecidas que voy a evaluar y medir y decir sí, no. ¿Qué tengo que hacer otra vez? Pues repetir el proceso, ¿no? Esa es una visión técnico-instrumental en la que creo que estamos inmersos en algunos momentos de nuestra vida diaria en las escuelas, ¿no? ¿O ustedes no sienten como que de repente todo se vuelve mecánico, reproductivo? Nadie dice sí, pero yo creo que sí. Yo lo puedo decir primero, sí estamos ahí, sí hay una visión técnico-instrumental muchas veces. El problema aparece cuando los currícula están diseñados con una mezcla de cosas, cuando se nos indica en un currículum, específicamente digamos en un programa, una evaluación con una visión emancipadora, pero por otro lado, los fines de la educación nos llevan a otra vez esa visión instrumental. Entonces, algo no cuadra. Bueno, en el interés técnico instrumental esto no sucede, se supone que no sucede. ¿Por qué? Porque quien diseña el currículum es una persona externa que es erudita y que es la que más sabe sobre currículum. Y entonces esa persona, ese grupo de personas es la que diseña el currículum. Por lo tanto, es a prueba de errores. Y ahorita les voy a poner un ejemplo para ver si esto es verdad. Y bueno, el interés técnico-instrumental, para el interés técnico-instrumental el currículum también es resultado de una enseñanza efectiva, por lo que acabo de decir, es diseñado por expertos externos. Resulta de combinar distintos medios para que esa conducta observable se logre. Además, el currículum presupone procesos técnicos instrumentales de actuación. Maestro, aquí va tu guía para implementar durante este curso. No tienes nada que hacer más que seguir las actividades y hacer una evaluación final, listo. Y pasan todo tu grupo, no va a haber ningún problema. También se entiende desde esta perspectiva que el currículum introduce sí criterios valorativos, pero estos criterios valorativos tienen más que ver con los diseños curriculares que con su desarrollo, ¿sí? Es decir, otra vez le dejamos todo a la mano de los expertos. Perdón, antes de pasar
a lo que sigue. Quiero señalar aquí, hace rato mencioné un video que no sé si han visto de Ángel Díaz Barriga, lo traje a colación porque creo que estuvo indicado para mirar durante el Consejo Técnico, donde él dice, bueno, hay que asumirnos como profesionales de la educación, no solo como empleados. Y estas palabras cobran sentido no solo como un regaño de este señor para el gremio al cual pertenece, porque también él es normalista, sino como una visión distinta del currículum. En esta visión que les estoy poniendo aquí, donde el interés técnico instrumental prevalece, en efecto somos empleados, en efecto nos asumimos empleados, en efecto lo que importa es sobrevivir y preservar, no solo la especie, sino también, como dije, los saberes y la cultura. Pero avanzando en un currículum como opción práctica, entonces es cuando el docente se debe asumir profesional de la educación. Porque como dije hace rato, aquí en esta opción, los sujetos están en juego. Y esos sujetos ya no son aplicadores, son sujetos que se investigan a sí mismos, a sí mismas y a sus prácticas. Y las investigan en el sentido en que tratan de modificarlas. Por eso, asumir un currículum como opción práctica, como es la intención de Ángel Díaz Barriga con ese comentario, hace una metáfora, no una metáfora, un símil con el gremio de los médicos, si mal no recuerdo. Él dice que uno va con un médico esperando que lo valore, lo diagnostique y le prepare el mejor tratamiento para su condición. Y dice, bueno, eso deberíamos esperar de un profesor también. A lo que se está refiriendo ahí es a pensar el currículum desde esta mirada, como una opción práctica. Y hablar del currículum como opción práctica no quiere decir nada más el currículum en marcha, en el salón, es decir, aplicado. Quiere decir que entendamos las relaciones entre el colectivo docente, pero también las relaciones entre familia y colectivo docente, las relaciones entre docente y alumnos, que pongamos a los sujetos ahí en juego. Y eso implica ciertas cosas, eso implica que ya no solo somos aplicadores, eso implica que nos convertimos en investigadoras e investigadores de lo que hacemos. Déjenme, tenía preparado un ejemplo visual, pero sigo acá. Lo que quiero dejar muy claro es esa idea de reproducción. Y a mí ese ejemplo siempre me ha parecido como muy visual. Hay una parte más adelante donde en diferentes momentos las 4 personas empiezan a repetir la lección, tal cual, reproducción de saberes. ¿Lo aprendieron bien? Si yo tuviera que evaluar a esa señora que dice las 3 virtudes teologales, pues diría 100, se las sabe, ha pasado tanto tiempo y las recuerda. Sin embargo, esa visión instrumental llegó un momento en que no fue suficiente. Yo sé que hay muchas corrientes aún donde ahora se considera que eso hace falta o que deberíamos volver a esa visión. Tal vez, pero no tal vez a todo, ¿no? A todos los contenidos. En cambio, la opción práctica, si como decía en el video ahorita, ponía el ejemplo, si la visión técnica se basa en el control, pues el interés práctico se fundamenta en la interacción. Y la interacción entre personas se sale de control, evidentemente se sale de control. Se orienta entonces a la comprensión de esas interlocuciones. Por eso es que aquí abundan recursos de evaluación, por ejemplo, como el diario de clase, como los registros de observación, porque estamos poniendo atención en otras cosas. ¿Por qué? Porque ese artículo 3, porque ese fin de la educación, porque ese contenido del currículum nos lleva a otra cosa. Y esa cosa es formar ciudadanos para la participación activa y democrática. Y el otro, por lo que vieron hace rato, pues podría llevar a extremos como un régimen fascista, ¿no? Bueno, entonces esta postura práctica reconoce que la educación es una actividad
que se trata de una forma más abierta, reflexiva, incierta. Por eso es que el resultado del desarrollo curricular en las aulas redunda en la creación de materiales educativos. Por ejemplo, ahorita me mostraban un material didáctico muy interesante, pero eso no hubiera tenido cabida en un currículum técnico. La creación de materiales, por ejemplo, por parte del docente para enseñar de mejor manera o para acercar a sus alumnos a un contenido de mejor manera, solo tiene cabida desde el diseño del currículum, desde esta perspectiva práctica, donde el docente sí se mira, y cuántas veces hemos oído esto, ¿no? De asumirse como investigador de su propia práctica. Pero eso no es nada más decirlo, es relacionar el comportamiento de los sujetos con las acciones que yo puedo tomar después, como crear un material didáctico, como intentar otro método de evaluación. Y ese es uno de los principios que tiene la opción práctica del currículum. Reconocer que siempre, además, hay un contexto histórico, social, en el que yo estoy trabajando. Esta misma charla sobre currículum no sería la misma si no supiera que ustedes son docentes de educación básica del estado de Jalisco, que estamos en un evento de ciertas características, que estamos enfrentando una reforma curricular. Todo eso tiene que ser considerado para la acción educativa. Esa es la propuesta de esta opción práctica, que se mire como un problema en acción. Y bueno, aquí, maestras, maestros, va la mala noticia. La mala noticia es que aquí la responsabilidad del docente o del educador, de la educadora, es mínima. ¿Por qué? Porque su intervención es mínima. Pero esto ya nos da una responsabilidad. Y esto ya implica mirarnos como profesionales en ese sentido. Yo me acuerdo la primera vez que alguien me pidió que lo cubriera en sus clases, me dijo, aquí está la secuencia didáctica, tú nada más ve la actividad, el tiempo y el producto me lo mandas. Fácil, claro, yo voy y te suplo. Pues no, eso no sucedió. Claro que eso no sucedió, pero yo no tenía las herramientas para hacer algo porque la secuencia no había funcionado. ¿Por qué? Porque los diseños curriculares ya estaban mirados con una perspectiva práctica, porque el contexto histórico era otro y no era el del régimen franquista, donde escucharon, se le temía a los maestros. Y no me voy al régimen franquista, pues nosotros podemos recordar, bueno, yo no le tenía miedo a mis padres, pues, pero sí podemos recordar ese momento histórico, digamos, no sé, de los años 50, mis padres, de terror completo a la autoridad, ¿no? Terror, máxime al maestro. También sé que eso se extraña a veces, ¿no? Para la implementación curricular. Pero lo que quiero que entendamos es que eso tiene una razón. No es que las generaciones estén haciendo, y aquí perdónenme la digresión porque es un comentario personal, no es que estas nuevas generaciones se estén asumiendo como más rebeldes. Rebeldes son siempre los jóvenes, ¿no? O que pierdan valores. Se trata de un cambio en la intención de los valores, y eso lo tenemos que mirar y lo tenemos que trabajar. Valores hay, sin embargo, no es lo mismo enseñar el valor del diálogo que enseñar el valor del respeto igual terror, ¿no? Tampoco digo que sean los mejores, estoy diciendo que es lo que hay, y estoy diciendo que eso que hay es lo que influye el currículum, y que tenemos que mirarlo, y que tenemos que comprenderlo. Bueno, esta opción práctica, que es en la que me quiero detener más tiempo, pues observa lo que yo dije al principio, del currículum como un objeto histórico y social.
Si pensamos los proyectos integradores, por ejemplo, como un elemento del currículum actual, lo más probable es que digamos, a alguien que está sentado en un escritorio se le ocurrió hacer esto, ¿no? Creo que eso sería como fácil que alguien lo pensáramos. Sin embargo, si miráramos los currícula de México a través de su evolución, veríamos que es la evolución lógica de las metodologías. Veríamos que una metodología de aprendizaje basado en proyectos ya estaba presente en otros documentos curriculares y que llamarlo proyecto integrador no es la ocurrencia de alguien, es la secuencia de una teoría práctica, donde hay una reflexión y un juicio profesional. Para cerrar la parte de la teoría práctica, quiero traer aquí a colación a Dios, a ver si le gano al ponente de lado. Quiero traer a colación aquí a un teórico del currículum que define de manera más clara la teoría práctica, y es Stenhouse. Stenhouse considera, tiene amplios estudios sobre currículum. Yo quiero dejar aquí planteadas dos ideas. Él dice, el currículum es más bien un análisis antropológico y sociológico de la escuela. Cuando ustedes leen en un programa de estudios que hay que hacer un diagnóstico, a esto se está refiriendo, a hacer una valoración sociológica de el grupo al que me estoy enfrentando, a la escuela. Y entonces, ese análisis, yo lo estoy haciendo en función de las observaciones que hago en el aula y de su interpretación. Por lo tanto, dice Stenhouse, esta visión de currículum se entiende como un estudio de casos. Y aquí voy a traer una frase de Freire, que aunque va a avanzar un poco más en la teoría curricular, él dice que no hay respuestas correctas para todos los contextos pedagógicos. Y la razón es esta. La razón es que implementar el currículum, de acuerdo a esta teoría, es un estudio de casos. Yo no puedo presentar la misma clase, o no debería, la misma clase para un grupo que para otro. Sé lo que están pensando. Soy maestra de secundaria, tengo 700 alumnos. No puedo hacer eso. Yo les estoy hablando de una visión curricular. Para que una visión curricular se pueda implementar, tiene que haber una convergencia, por supuesto, de condiciones políticas, de condiciones estructurales, de infraestructura. Estoy muy consciente de ello. Pero creo que es importante reflexionar en cómo se construye para después poder, como sujetos agentes del currículum, exigir ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces, esta visión práctica del currículum es una tentativa, bueno, no que sea una tentativa, sino que mira el currículum como una tentativa para comunicar principios de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica. Esto que hacemos cada mes de Consejo Técnico Escolar es un intento de bajar esto que estoy diciendo en abstracto a la realidad. Esa discusión crítica tendría que suceder ahí. Tendría que suceder que esos sujetos que están tratando de interpretar un currículum lograran dialogar, lograran esa discusión dialógica. Cuando yo hablo de discusión dialógica, o dialéctica, más bien dialéctica, quiero decir que hay argumentos contrapuestos, Esta visión es difícil porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Se trata de convencernos con argumentos y de dialogar. El aprendizaje dialógico presente en los principios de Recrea, pues es lo que está tratando de fomentar, ¿no? Mirar el currículum desde esa perspectiva donde dialogamos y discutimos no para ponernos de acuerdo, sino para enfrentar argumentos contrarios. Y entonces, tal vez tener un tercer argumento. Eso es lo difícil, ¿no? Y todavía más difícil en la teoría crítica, donde ya lo que se busca es una emancipación.
y donde, como dije hace rato, la responsabilidad pues crece enormemente, ¿no? Donde hay una responsabilidad de transformación y cambio a la que pues no necesariamente estamos dispuestos o no necesariamente estamos preparados. Y no lo digo solo como docentes, sino como comunidad en general, incluso como estudiantes. Si alguno de ustedes aún es estudiante por alguna razón, se dará cuenta de que tampoco es fácil asumirse desde estas perspectivas como estudiante y decir, sí, pásame la carga de la prueba a mí, yo voy a estudiar y yo voy a autogestionar mi propio conocimiento. Pues no es tan sencillo. La teoría crítica, entonces, se basa fundamentalmente en este discurso que ya traté de explicar, donde hay estos dualismos se tienen que poner en conversación y se tienen que discutir y las discusiones acaloradas tienen que suceder, ¿no? De ahí que aprendamos a vivir y convivir. Y aquí quiero llegar a este punto, un poco para abrir el diálogo con ustedes. Quiero llegar a decir lo siguiente. El currículum siempre es un proyecto. Me faltó una. El currículum siempre es un proyecto que está abierto a la interpretación. Ese abierto a la interpretación desde una perspectiva práctica, casi llegando a la crítica, que es donde yo considero que está el currículum actualmente y que ha estado desde hace, pues digamos, 2 programas de los que hemos trabajado en educación básica. El currículum es un proyecto en tanto que nos dice cuáles son los propósitos ideales, nos lo dicen los fundamentos tanto filosóficos como metodológicos. Y como proyecto tiene que tener ciertas cosas, principios orientadores sobre los fines de la educación, principios de desarrollo para estrategias de enseñanza y principios para adopción de decisiones relativos a la secuencia. Un currículum siempre tiene 2 partes, 2 grandes elementos, los fundamentos y el desarrollo. En esos fundamentos y en ese desarrollo se juega lo que dije al principio con los jesuitas, la estructura y la secuencia. Pero hemos mirado el currículum de una forma, diría yo, un poco superficial. Los fundamentos nos tienen que dar el contenido, nos tienen que dar la secuencia. Yo les quiero preguntar a ustedes y les quiero dar la voz, si pueden imaginarse un currículum que no esté organizado por asignaturas. Y si alguien se lo pudiera imaginar, ¿cómo sería? Un currículum que no tuviera asignaturas. ¿Puede ser posible? ¿Y cómo se lo imaginarían? Maestro, ¿le puedo pedir si pasa acá para hacerle la participación acá? Muy buenas tardes, soy el maestro Iván Lamas. Referente a la pregunta, siempre que hablan de una situación de un currículo así, yo recuerdo mucho cómo trabaja preescolar, que es donde pues no hay asignaturas, sino hay campos y todo se trabaja con un proyecto que abona a los diferentes campos, y siento que sería la intención o lo que se buscaría lograr, que de hecho he tenido pláticas con maestras de ese nivel y creemos que la intención es que poco a poco retomemos y rescatemos lo más importante del nivel de preescolar para que la educación ya no sea fragmentada, como mencionaba hace rato, sino que sea más inclusiva y más cercana a la realidad de los muchachos. Muchas gracias, maestro. Y sí, esta idea de preescolar como un espacio donde se han probado varias formas curriculares, pues está presente. Y sí, yo puedo escuchar las dificultades en los diferentes niveles educativos. Pero déjeme decirle que eso que usted planteó ahorita también sucede
y no sucede en Finlandia nada más, en educación superior en México. En la escuela, en la UAM hay un programa, el que estoy más enterada es el de arquitectura, que no trabaja por asignaturas, porque eso de llamar asignaturas en un desarrollo curricular, es decir, ya en la secuencia y en la estructura de un currículum, pensando en un programa, no trabaja por asignaturas. Ellos trabajan con un organizador curricular que se llama núcleos de formación, me parece. Núcleos de formación. Y si ustedes revisan las asignaturas, los núcleos de formación de ese programa de arquitectura de la UAM, no van a encontrar ni matemáticas, ni cálculo, ni diseño. Bueno, yo no estudié arquitectura, así que no sé qué más hay, pero está estructurado por núcleos y por problemas. Un poco lo que decía el maestro, por proyectos. Déjenme decirles que en los elementos del currículum, perdón, es que esta no es la lámina que se refiere a lo que estoy hablando, pero no la encuentro, así que, ya la encontré, aquí está. Les decía, se organizan por fundamentos y desarrollo, los currícula, todos. Y lo que estoy señalando acerca de las asignaturas está en la parte del desarrollo. Y ese desarrollo tiene, además de los fines, una estructura y unas etapas. Esos organizadores curriculares pueden ser por propósitos, objetivos, competencias, ahí tiene un error, capacidades, núcleos de formación y problemas. En ese currículum de arquitectura, los núcleos de interés se mezclan con otras disciplinas que no necesariamente son las tradicionales de arquitectura. Y entonces, lo que pareciera ser más, entre comillas, simple en preescolar, resulta que es posible hacerlo hasta en estos niveles donde el aprendizaje se complejiza mucho más. Pero obviamente esto necesita más responsabilidad del docente y por lo tanto más tiempo para pensar en un problema, en un núcleo de formación. Esto, maestros, es lo que debemos procurar en el currículum. Si estamos asumiendo una postura práctica, deberíamos también pedir estos espacios para la reflexión y para diseñar estos problemas o núcleos de interés. En la organización de los currícula desde una perspectiva práctica, pues también podríamos pensar no en función de asignaturas, de materias o de áreas, sino de módulos, como está pensada esta licenciatura de la que les estoy hablando en la UAM. Creo que hacia allá es la tendencia a trabajar en proyectos integradores, lo cual nos da un poco de vértigo, a mí también, porque eso implica que también modifiquemos la forma en la que evaluamos los aprendizajes, la forma en la que concebimos los aprendizajes mismos, la forma en la que concebimos lo que es importante o no para la educación. Eso está contenido no solo en el programa, sino en la misma conformación y el diseño de los proyectos integradores. Pero comprenderlo así necesita discusiones, no es nada más que nos aboquemos a lo técnico instrumental otra vez, a revisar el programa, a ver qué secuencia me da. No, implica que asumamos que esta perspectiva práctica hermenéutica requiere más responsabilidad de parte de los actores. Ahora, tengo que decir, como dije en la parte técnica instrumental, que aquí quien diseña el currículum no es un experto desde un escritorio. Me va a decir, ay, ¿cómo no? Claro que sí, hay un equipo de diseño curricular. Bueno, calma. Siempre habrá una mano que escriba, ¿no? O un equipo que escriba o que ya ponga al final en papel, en blanco y negro, todas esas ideas. Sin embargo, la idea de hacer foros, la idea de rescatar mesas de trabajo, la idea de socializar el diseño, no estaba presente para nada en un currículum técnico instrumental. Piensen quienes fueron partícipes del modelo del INEE en la evaluación, si hubo o no apertura para que participaran los sujetos. Voy a decir en qué sentido.
No sé si alguien participó como evaluador, evaluadora en esos procesos. Si alguien lo hizo o conoce a alguien que sí fue evaluador o evaluadora, sabrá que hubo una convocatoria, que hubo una capacitación para ciertas personas elegidas desde las aulas, es decir, yo soy maestra, yo voy y digo, yo quiero ser evaluadora, tengo una capacitación sobre evaluación, voy, me registro y hacemos la evaluación de todos los proyectos que enviaron para sus evaluaciones de permanencia y de, creo que solo fueron las de permanencia, no estoy muy segura. Pero esa es la apertura que permite un currículum práctico hermenéutico, la socialización. Entonces, yo quisiera que miráramos ese cambio y que por lo menos cuando salgan de esta puerta, cuando se enfrenten ya ahora sí a los planes y los programas, digan, es que lo que está requiriéndome a mí aquí es que me involucre más. ¿Qué tengo que pedir yo? Más tiempo, ¿no? Tal vez, para la planeación. Yo no soy un actor político aquí, pero sí soy investigadora y sí es mi deber difundir resultados de investigación. ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, pues en una investigación mirar cuáles son los elementos que le están faltando al currículum real, que es el que efectivamente sucede en las aulas, para que el currículum formal, que es el que está en los documentos, realmente opere. Bueno, creo que no les voy a ganar a los de al lado. Me gustaría hacer una pausa aquí. Sí, vamos a hacer una pausa. Y la pausa la vamos a hacer tal vez para hacer una actividad así. y a ver si podemos ganarles en el... Sí quisiera que hagamos una pausa, sí traigo algo para que hagamos así, a ver si me van a matar los de logística porque no avisé, pero pues así funciona el currículum, hay que cambiar algunas cosas y no sé si podamos mover las mesas. Ve, ya, César también ya está viendo allá. ¿Creen que podamos mover algunas mesas para hacer algo aquí? ¿Me ayudan? Hay tiempo además. Bueno, les voy a pedir si me ayudan, solo necesito un pequeño espacio ahí en el centro donde podamos estar en círculo, ¿se puede? Solo algunas, como para hacer un círculo, no vamos a movernos mucho, pero sí necesito un círculo en medio. Esto estaba totalmente planeado, pero no por esta razón, ¿no? Les voy a pedir que ahorita que se despeje este centro, se acerquen y hagamos un pequeño círculo. No somos muchos, además, creo que lo podemos lograr. Círculo, óvalo, una especie de elipse, huevo o algo así, aquí en el centro. Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Listo, nada más acérquense aquí. Y si me ayudan a cerrar el huevo o elipse, lo que sea, lo que les voy a pedir es que piensen tal como está planteado el currículum hoy, tal como yo veo las modificaciones hoy, a la luz de lo que platicamos, la teoría práctica, la teoría crítica, la teoría instrumental, que cada vez que llegue a ustedes la bola de estambre, planteen a qué están dispuestos ustedes, qué están dispuestas a ustedes a modificar en su práctica, pensando en todo lo, y aprovecho que este es el día de cierre de Recrea, aprovechando todo lo que han escuchado. ¿A qué estoy dispuesta? Más bien, ¿a qué transformación estoy dispuesta a partir de las modificaciones curriculares que se plantean hoy? Voy a empezar yo. ¿Por qué? Porque si yo les dije al principio, cada una de las teorías implica mayor responsabilidad, primero mía como profesional,
pues tendría que estar dispuesto yo a algo. Y en una segunda vuelta, pues ya desahogamos un poco, ¿no? Primero vamos a comprometernos. A ver, creo que sí va a funcionar. Te voy a pedir que me ayudes con la puntita. Ajá, y ya luego. Ahorita vuelve a ti, ¿eh? Les voy a pedir que yo voy a lanzar lo mejor que pueda el estambre. ¿Lo cachen? Sí, así, gracias. Ok. Voy a intentarlo. Me da miedo no atinarle. Y cuando lo lance, bueno, voy a decir yo a qué estoy dispuesta a partir de las modificaciones que veo, ¿no? Y bueno, yo estoy dispuesta a dedicar más tiempo a investigar sobre temas que desconozco, tales como la inclusión en el aula. Y yo voy a ir caminando. Ok, yo me comprometo a capacitarme más en los temas que desconozco para una formación docente más práctica. Sí, a donde quiera. Ahí voy. Yo estoy dispuesto a destrozar la currícula actual y partir sobre problemáticas o intereses de mis alumnos. Oigan, les íbamos a jugar competencias a los de allá. Gracias, maestro. Me dicen su nombre antes también. Carlos Díaz. Francisco y Carlos. Ok. Bueno, yo estoy dispuesta mi nombre es María Emma Ramos Rubio y estoy dispuesta a prepararme para poder apoyar también a las personas que están a mi alrededor para cambiar a esta nueva forma de trabajar que sea de manera práctica y dejar poco a poco de lado lo instrumental, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo soy César y mi compromiso es dejar de ver la educación en lo que decíamos, dejarlo de ver como contenidos, sino más en procesos de los niños. Gracias. Vas, César. Ahí está, sobre aviso no hay engaño. Ay. Hola, soy ATP, Alicia Carballo, del sur de Sonora. Vengo aquí de Chismosa y estoy dispuesta a este ciclo a asesorar, acompañar y apoyar a mis profesores, pues empezando por esto, ¿no? Yo vine a capacitarme para ir a llevar ideas y así. Gracias. Sostenga un pedacito para que lo oriente bien. Listo. Yo me llamo Carla y realmente creo que más bien me comprometo a no dejar de ver las necesidades de mis alumnos. Creo que estamos creando muchas cosas, dejando de importar realmente que estamos jugando con la vida de ellos y formando su futuro de ellos. Eso sería lo más. Ay, ese sí se fue alto. Le digo, maestra, para usted. Yo creo. Mi nombre es Silvia Rebeca y estoy dispuesta a darme la oportunidad de cambiar paradigmas para atreverme a hacer cosas nuevas. Oigan, yo les tengo que decir que sí se animen a hacer cosas que jamás se hubieran imaginado que hacen. Se siente muy bien. En la escuela y en todos lados. Y saben, eso es parte de flexibilizar el pensamiento, de hacerlo más fluido, no solamente el currículum. Mi nombre es Jorge y yo estoy dispuesto a ser más abierto con las ideas que recibo y el cómo implemento el nuevo plan, cómo me abro a las ideas, a los proyectos que van a salir en mis centros de trabajo con mis compañeros por el bien de mis alumnos.
A ver, vamos a cambiar, láncelo. Y bueno, espérame, déjeme cambiar la dinámica para que piense la siguiente persona. Ahora no nos van a decir a qué están dispuestas, a qué están dispuestos. Nos van a decir una idea que haya surgido a partir de todo lo que han escuchado estos 2 días, o este día, si es que es el primero que vean, que puedan implementar ya en su espacio de trabajo y que tiene que ver con desarrollo curricular. Es decir, que yo me voy motivado de aquí a cambiar, no en mí, sino en el aula, en la escuela, en el espacio donde estoy. Ahora sí. Ay, te tocó. Buenas tardes, yo soy Esli Cortés y bueno, yo creo que me comprometo a diseñar mis propios proyectos pensados desde una postura crítica y tomando en cuenta la realidad que viven cada uno de mis alumnos. Gracias, Esli. Ahora, lo que sigue es, a ver, una idea que se van de aquí y la quieren implementar ya. Las ideas pueden no funcionar, pero bueno, ahorita que tienen abiertas las ideas, díganosla. ¿Cuál es la idea que quieren implementar terminando Recrea? Porque esas ideas también son parte del desarrollo curricular, porque es parte de la acción práctica. Yo quiero hacer modificaciones en los inicios de clases de temas para estimular la creatividad de los alumnos y darme cuenta qué es lo que saben y cómo conciben ciertos temas, ciertos conocimientos. Seguimos con la misma. Ay, a ver. También él juega, ese primer lacito es el que me está ayudando. A ver, va. Híjole, son un chorro de cosas, pero creo que tengo herramientas para enfrentar cosas que teóricamente no enfrentaba por miedo al desconocimiento. Como por ejemplo, estos cambios curriculares que ya nos están pidiendo que dentro de un año van a ser una realidad y que podemos empezar desde ahora, ¿no? A empezar a correr pequeños riesgos para que dentro de un año ya no nos tome en ceros. Entonces, voy a enfrentar a mi director. ¡Bravo! No hay directores aquí, supervisores. No, también todos necesitamos flexibilizar nuestro pensamiento. Y además esto, destrozar el currículum, ¿no? Destrozarlo. Destrozar una mentalidad anquilosada tal vez. Yo agregaría, y quiero agregarlo en este momento, con fundamento, ¿sí? No se trata de desbaratar, se trata de transformar y hay una diferencia muy grande. Bueno, pues hola, soy Sandra. Pues muy acorde a lo que comenta la maestra Edith. Pues la verdad es que 2 cosas o 2 reflexiones que traigo de lo visto ayer y hoy es, por un lado, no perder de vista lo positivo, o sea, siempre ver el lado o la cara buena de las cosas, sin perder, obviamente, el toque de realismo. Y por otro lado, la ilusión, o sea, esa parte de ilusión que nos mueve y nos motiva a justo esto, a querer hacer las cosas de manera diferente al cambio. Entonces, Gracias, Sandra. No dije en serio lo de los directores. Yo creo que esos cambios funcionan cuando la cabeza cambia con todo el cuerpo, ¿no? Si hay una decisión cuerpo-cabeza, no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, todos tendríamos que flexibilizarnos en muchos sentidos. Ideas, queremos ideas. Hola, buenas tardes. Yo soy Krishna Torres. Yo he asistido a otros eventos y se me hacen muy interesantes, ¿no? Como docentes es un espacio de aprendizaje, un aprendizaje de motivación para los que nunca habían venido, pues se motivan a venir el siguiente año con estos temas importantes. ¿Y qué me llevo? Bueno, que hay que ver el lado positivo de las cosas. Allá afuera, el día de ayer veíamos el bienestar docente. Si el docente está bien, todo va a estar bien. Y que
debemos ver estos cambios curriculares no como una exigencia más, sino como una forma de concebir otras formas de llevar la práctica docente. Se me hizo muy interesante. Se habla de que el currículum en el preescolar pues ha cambiado desde hace muchos años a través del trabajo por proyectos. En primarias también se ha hecho desde hace muchos años en las escuelas multigrado, quienes iniciamos en el ranchito escondido en la punta del cerro. Esa era la forma de ver la currícula, no veías español, matemáticas, historia, veías un tema en común y ese tema en común te servía para los 6 grados y tú solamente le dabas la complejidad, dependiendo de cuántos niños tenías de primero, de segundo, de quinto, de sexto. Entonces siempre se ha llevado a cabo, simplemente cuando ya llegamos a las escuelas de organización completa lo fragmentamos. Desafortunadamente lo fragmentamos porque así está establecida la currícula, porque así la concebimos, así pensamos que es la realidad. Se ha hecho el intento de hacer la transversalidad de contenidos y no ha habido éxito. Y ahora el trabajo por proyectos lo hemos intentado y creo que eso es lo primordial, morir en el intento. Si no morimos en el intento, si no lo intentamos, no vamos a saber si es bueno, si es favorable, no vamos a poder hacer esos cambios y decir esto me funciona y le quito esto porque creo que no es bueno, no es viable en mi contexto y le voy a modificar, le voy a agregar. Entonces, si no morimos en el intento, nada va a funcionar. Muchas gracias, maestra. Pues a morir en el intento. Lo que quiero resaltar de esto que están diciendo es, si esta teoría, esta visión práctica hermenéutica fomenta una conversación dialógica, es porque hay ideas encontradas. No se trata de que una reforma curricular hoy se asuma como desde un paradigma instrumental. Pues esto es lo que hay que hacer, muy bien, hay que hacerlo. No, hay que cuestionarlo, hay que ponerlo en contexto y hay que decir, esto no me funciona para mi escuela, esto no le funciona a mi colectivo, pero también lo que hicimos primero, ¿qué responsabilidad tengo yo? A ver, voy a experimentar. Fíjense hasta dónde podemos experimentar el currículum. Voy a experimentar dándole la oportunidad a mi directivo de que experimente. Que a veces es la integración colectiva que no permite una innovación, ¿no? Entonces, no solamente en cómo proporcionamos los aprendizajes, sino cómo dialogamos entre nosotros también. Cómo modelamos ese diálogo frente a nuestra comunidad. Yo a veces veo escuelas donde tratan de hacer ejercicios para la sana convivencia y el diálogo entre los alumnos y los primeros que no se hablan son los profes. Bueno, otra idea, ¿no? Me encantó la idea de flexibilizar. Ahora vamos a cambiar un poco. Ahora le voy a pedir a los que siguen que nos digan, pues yo qué necesito para responsabilizarme y para implementar un cambio. Puede ser, yo necesito de mi director, yo necesito de la secretaría, yo necesito del currículum mismo, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Qué en este momento de shock, de, híjole, vamos a hacer todo diferente, pero qué creo que requiero para la educación especial? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué yo exigiría? ¿Ya tiene ideas? A ver, una. No. Que oí como una lista larga. Pues creo que necesito primero estar convencido de que quiero hacer ese cambio. Si no estoy convencido, todo va a terminar en lo mismo, en sentir que estoy forzada, que lo hago por cumplir. La mayoría de los docentes a veces cumplimos porque es un requerimiento, no porque tenga una necesidad de llevar a cabo, de hacer una actividad o de entregar un producto. Si no estoy convencido, con esta reforma curricular no va a funcionar, debo de tener esa apropiación. A ver, ahora lo lanza para ver quién. A ver, me voy a ir por afuera, ya no puedo pasar por aquí. Entonces les voy a pedir un círculo más, solo que me den chance de pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel.
Bueno, como usted lo comentó hace un momento, pues convergen muchas condiciones para que se consolide el aprendizaje de un alumno. Muchas de ellas no dependen enteramente del docente y las necesidades son muchas dependiendo de, bueno, en qué lugar nos encontremos. Pero yo creo que lo mejor que yo podría hacer sería llevarme el compromiso de enfocarme en los fundamentos que yo necesito para mejorar en ese sentido. Gracias, maestro Miguel. Pues ya se comprometió, yo le daba chance de que exigiera algo, pero bien por comprometerse. ¿Me deja pasar por aquí atrás? El que sigue, a ver, lánzalo. Ah, ahí va. ¿Qué necesita? Para que esto suceda, ¿usted qué cree que necesita? Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique. Yo no soy profe, pero estoy el plan es estudiar la licenciatura en educación. Lo que necesito es aprender bien para poder enseñar bien, para que sean, pues, para que lleven una buena vida, no para echárselas a perder. Bueno, yo me llamo Mayra y necesito profundizar más en pues todos los contenidos que se tienen que dar, toda la teoría que hay alrededor de todos los cambios, y necesito también animarme a gestionar con las autoridades, con mi supervisora, en este caso yo soy directora, espacios para mis compañeros maestros, espacios para podernos capacitar como debe de ser y para poder experimentar, porque se necesita hacer un cambio en la organización que se tiene ahorita para poder llevar a cabo estos planes. Sí, no me acordaba que la directora estaba aquí. No es cierto. Es que se fue el hilo. Es que el currículum abarca todos los sujetos, todos los agentes, así como abarca desde los fundamentos que les puse ahí, filosóficos, políticos, pedagógicos, didácticos, también abarca a todas las personas que están ahí, desde el que abre la puerta en la mañana, desde el padre de familia que está o no está presente, del directivo, el supervisor, el que trabaja en recursos humanos. Todas esas implicaciones redundan en el currículum. Por eso dije al principio, un currículum no es solo una estructura y no son solo los contenidos. Si pensáramos un currículum que no tiene asignaturas, tendríamos que hacer un cambio estructural en la forma en que se organiza la SEP, por ejemplo. Hasta ahí llegan las implicaciones, no solamente, por eso les dije no piensen solo en el aula, en la escuela, sino en el gran panorama, ¿no? A ver, ahí voy con algo. Hola, buenas tardes, soy Alma, soy directora de primaria y pues yo lo que necesito y me gusta es seguir aprendiendo y profesionalizándome. Me gustaría, a partir de todo lo que he escuchado, pues llevar a cabo una gestión más humanista y construir entre todo mi equipo de compañeros un programa de mejora más contextualizado, más aterrizado a las necesidades de los alumnos, porque con regularidad nos perdemos en muchas situaciones o de cubrir actividades administrativas y no estamos llevando a cabo lo que en realidad es el fin de la educación. Gracias. Un poco atreverse a discutirlo, ¿verdad? Pues no, nadie tiene muchas exigencias. Yo quiero aulas que no sean cuadradas, pero bueno, no depende de mí. Ahí va. Se fue. Bueno, mi nombre es Carlos Saldaña. Yo primero voy a hacer una introspección, concebirnos, como dice Ángel Díaz Barriga, como profesionistas y no como empleados, y exigir estos encuentros en donde compartimos nuestras ideas, no solamente que se divulguen y se publiquen, sino también que sean parte de nuestra profesionalidad. Si no es ahora solamente la formación que tenemos como normalistas, pues creo que a veces ahí se queda, ¿no? También necesitamos aprender un poquito más, ver la realidad que hay en nuestras propias escuelas para poder compartir y tener un fin.
Muchas gracias, Carlos. Eso, exigencias. ¿Qué necesito? Por allá veo a quién más. Ah, ahí está. Ya los vimos allá. Ahí voy por afuera. Perdón, Leslie. Perdón. Vamos ya casi terminando. Bueno, mi nombre es Ricardo López y yo necesito que la Secretaría de Educación deje de creer que todo está bien o que todas las escuelas tenemos las condiciones apropiadas para realizar lo que nos piden. Las comunidades rurales donde elaboramos en ocasiones, desgraciadamente no contamos con lo necesario para las exigencias que la misma Secretaría nos está pidiendo. Entonces, desde ahí estamos mal, porque siempre hemos simulamos que están las cosas bien, que los proyectos son un éxito, cuando en realidad vemos muchas carencias. Necesitamos más preparación, necesitamos que nos den preparación constantemente a los maestros. Mucho nos gustaría, pero desgraciadamente una vez que salimos de las normales, todo ya corre bajo nuestra cuenta. Si queremos estudiar una maestría, si queremos seguir preparándonos, todo va a correr bajo nuestros recursos, ¿verdad? Y creo que en ocasiones tampoco contamos para seguir por el tipo de demanda que requiere también económicamente. Entonces, más que nada dejar de simular y prepararnos en realidad y acondicionar más que nada las instalaciones, las escuelas. Hace rato escuchaba en la mañana que un maestro decía que todas las condiciones buenas que tenía su escuela, que tenían aire acondicionado, que tenía internet, que sus niños tenían computadoras, y yo me reflejaba en mi escuela, donde llegó un programa que invertían un dinero para acomodar los techos. Estaban mucho mejor los que estaban antes, porque tenían teja y eran frescos los salones. Ahorita te metes y es un horno. Y estamos trabajando afuera, aparte compañeros, porque no tenemos aulas. Entonces, quieren que implementemos esto, en lo personal yo lo llevé a cabo y fue un fracaso para mí. ¿Por qué? Porque no puedo proyectar. Estamos 3 compañeros como estamos aquí, igualito el ruido que se oye allá, se oye en mi salón, se oye en el salón del otro lado. El maestro del otro lado habla un tema, yo hablo el mío y los niños ya se contraponen. Entonces, no hay las condiciones y en lo personal siempre hemos simulado en la educación. Esas son las exigencias que yo quería oír. ¿Por qué? Porque si no las nombramos es como si no existieran. Bien. Y lo que yo aprecio mucho de estudiar teoría curricular es que todo eso que está en conceptos nos hace más conscientes de estar en una simulación. Que muchas veces podemos estar o en una simulación o en un barco de papel y no lo sabemos. Entonces, creo que por eso el espacio de las exigencias es importante. Yo dije, bueno, yo no soy la política que va a resolver, pero sí soy la persona que en este momento puede propiciar la enunciación de esas necesidades. Porque esas necesidades tienen que cambiar los currícula, tienen que modificar las condiciones. No sé si hoy, no sé si mañana, pero sí sé que las han modificado. Si no, no estaríamos aquí. A paso lento. Leía una investigación de las reformas educativas que se han hecho aquí en México y en ninguna se han tomado en cuenta esas necesidades. Se mandan los documentos para que los docentes implementen las reformas y desafortunadamente fracasan porque no se cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo en la implementación. Gracias. Sí, solo quería decir, irnos más allá de lo instrumental, ¿no? Voy para allá. ¿Qué modificación podría hacer yo curricular con las condiciones que tengo, así como las tengo? Porque déjenme decirles, tener todas las computadoras y todos los proyectores y todo,
tampoco resuelve el problema de la educación, ¿eh? Yo he estado en esas condiciones y las dificultades metodológicas y didácticas siguen siendo. Es más, he estado en otros contextos donde surgen cosas más interesantes pedagógicamente que donde hay todas las condiciones. Bueno, todas las condiciones me refiero a, más bien no me estoy refiriendo a las fundamentales. A mí me parece terrible que no tengan un lugar donde guarecerse del sol, por ejemplo, ¿no? Eso, o el agua y demás. Exigencias, seguimos. Hola, yo soy Dulce y creo que lo que necesito es escuchar a los alumnos y exigir que sean escuchados, que realmente sientan que están en un espacio donde pueden cuestionar continuamente y bueno, va a sonar redundante, pero exigirles a todos los agentes de una institución que pueden proponer, que se pueden apropiar de los espacios. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Dulce, perdón, se me pasó. Dulce, ayer, y maestros todos, escuché a un niño que escribió una carta literaria que ganó un concurso, maravillosa, un alumno de secundaria, y entre todas las cosas tan emotivas que dijo, una fue, ay, aquí no está, está acá. Una fue, a propósito de escucharlos, hablamos de currículum, hablamos de todo, pero menos de los alumnos, ¿no? Dijo, era una carta a su mamá. Mamá, decía, estoy en un sueño que no se parece nada a la realidad, y se lo estaba contando. Y al final, muy triste, dice, mamá, se nos exige mucho, pero se nos enseña muy poco. Y bueno, pues imagínense lo que significó en el foro, ¿no? Dijo más cosas, pero en el fondo es que, ¿qué les estamos dando para afrontar la vida? Y aquí, a ver, vamos a cerrar, creo que ya estamos más o menos en tiempo, y todavía quiero que si hay algún cuestionamiento lo hagan. Les voy a pedir a los que quedan que en su turno digan qué esperaban oír hoy en este espacio o estos 2 días en Recrea y no escucharon. Esto como pensado para modificar la práctica y modificar qué sigue para ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperaban venir a escuchar y no escucharon? Bueno, entre tantos diálogos y tantas perspectivas y historias y experiencias de los invitados y de los maestros también, y del secretario de Educación, Miramontes, yo espero que en su conferencia o en su discurso, en sus mesas de debate, nos dé como aliento, nos dé como esperanza de que en el sistema va a haber estabilidad. Estabilidad para los docentes en cualquiera de los ámbitos, estabilidad en una escuela, estabilidad para el maestro de forma estructural, en las familias también, porque tiene un gran impacto las escuelas en las familias, en el contexto donde están. Entonces, eso es lo que yo quisiera escuchar, pero no solamente como una esperanza en el concepto que quede ahí quieto, sino que esa esperanza la va a trabajar más adelante y que nosotros la vamos a ver. Acciones también, eso es lo que yo quisiera pedir y quisiera escuchar del secretario. Bueno, pues este es un primer momento, maestro. Muchas gracias. Acciones. Gracias. Muy buena analogía con la esperanza. ¿Qué quería escuchar y no escuché en este foro? Hola, yo soy Alejandra. Bueno, lo que no escuché fue precisamente lo que comenta el maestro, el apoyo. Sí se escuchó el apoyo que dijo el secretario, que se le dio a las escuelas, bla, bla, bla. Yo soy de un contexto más rural. Yo no escuché el apoyo que se nos da a nosotros. Escuché el apoyo que se le da al urbano, pero no escuché el apoyo que se nos puede dar a nosotros en cuanto a infraestructura, en cuanto a apoyo de docentes. No escuché esa parte. Maestra.
Bueno, yo me llamo Laura. Lo que yo tampoco escuché es cómo resuelves tus propias resiliencias, porque a todo esto que se nos suma, es difícil organizarte, desarrollar, trabajar, quién te acompaña, quién no lo hace, con qué recursos y cuál tiempo. Entonces, para mí el tiempo es muy valioso porque dejas de hacer tanto y en casa le sigues y no terminas lo de ayer ni lo de más atrás. Entonces, eso es lo que no escuché. Me tocó la más difícil, la que no escuché. Lo que pasa es que yo siempre me voy de estos congresos como decepcionado, diría, porque aquí nos dicen lo que está la boga de la ciencia, que hay que cambiar, que hay que transformarnos, que las teorías, que hay que transformar nuestra práctica, y sin embargo vamos a nuestras escuelas y seguimos trabajando como hace 30 años, ¿no? Incluido, por ejemplo, el horario de nuestra jornada, ¿no? A propósito del currículum técnico, cuando nos concebían como técnicos, que llegábamos a ejecutar nada más una cosa, tienes 4 horas para ejecutar este proyecto, ¿no? Y ahora que nos están pidiendo que seamos codiseñadores del currículum, que eso es muy importante, y que necesitamos tiempo, no las 4 horas que dedicamos para atender a nuestro grupo, necesitaríamos cuando menos otras 4 para dedicarles a los procesos de planeación, de evaluación y de sistematización de nuestra práctica, para entonces sí poder desarrollar las habilidades, las competencias, para agarrar el currículum sintético, el general, y ver qué de eso se puede implementar y ajustar en mi realidad local, en mi salón, y qué de mi realidad local puede enriquecer ese currículum. Me parece que este ejercicio que nos dicen que hoy tenemos que hacerlo, necesitaríamos modificar también nuestra jornada laboral y que nos vieran como un profesionista que trabaja 8 horas, 5 horas dedicadas al trabajo de atención a los niños y 3 horas dedicadas al proceso de reflexión sobre nuestra práctica, que implica con la planeación, que es el primer acto de reflexión, de incidir en una realidad muy compleja, muy demandante, y que yo digo, pero yo quiero que ocurra en mi salón esto, en esta hora, ¿sí? Y luego el proceso de evaluación, que es decir, bueno, si ocurrió lo que tú querías que ocurriera, y luego del proceso de sistematización, ocurrió otra cosa, ¿no? Y luego el proceso de sistematización, ¿qué aprendimos los que estuvimos haciendo esas cosas de lo que hicimos, ¿no? Que el niño aprende, pero tú también aprendes junto con el niño, ¿no? Entonces me voy con la idea de por qué no cambiamos, qué es lo que nos impide cambiar después de venir aquí a escuchar un montón de ponencias bien interesantes que nos dicen que necesitamos transformarnos, que necesitamos cambiarnos, pero llegamos al salón y como que se nos olvida lo que aprendimos aquí y lo que conocemos no nos gana, y más vale esto que estoy segurito que funciona a aventurarme en estos nuevos campos, ¿no? Que es primero sufrimiento, ¿no? Y dolor, porque nos vamos a enfrentar a cosas que no conocemos y que nos asustan, ¿no? Quizás eso es lo que no me gustaría, ¿no? Que no escuché en este consejo, que estamos asustados ante este nuevo cambio que nos están pidiendo que hagamos, ¿no? Y que nos genera mucho susto. Quizás eso fue lo que no escuché. Gracias, y mi nombre es Ricardo. Bueno, mi nombre es Eunice, soy maestra de educación especial, y bueno, lo que yo no escuché fue qué tanta autonomía de verdad vamos a tener como tal nos dicen, ¿no? En el sentido de las autoridades. En mi caso, por ejemplo, lo que decía la maestra, ¿qué necesito para cambiar mi práctica docente? Pudiera ser que me eliminaran la mayoría de los formatos que tengo que llenar todos los días, porque en cuestión de USAER, de verdad, llenamos mucha papelería, entonces nos quita mucho tiempo el estar llenando la hoja de evolución, hacer las evaluaciones psicopedagógicas, que ahora llena una carta de compromiso con no sé cuántos papás, o sea, todo ese tipo de situaciones, en lo personal, pues sí nos quita mucho tiempo y a veces pues desenfocamos esa parte del trabajo con los docentes o el trabajo con los alumnos.
Entonces, yo esa duda tengo de qué tanta autonomía vamos a tener, porque bueno, nos piden, en el caso de nosotros nos piden muchos cursos, que el de lengua de señas, que autismo, dentro de la zona en la que estoy. Sin embargo, pues eso nos implica el tener que trasladarnos a la sede para poder realizar o tomar el taller, y de todas maneras nos van a pedir cuentas de los alumnos. Entonces, es una parte que me queda duda, y que de alguna manera yo siento que yo sí necesitaría eso, el que nos se quitaran la carga administrativa, porque se habla de que hay una disminución y no lo hay, al contrario, creo que es más. Y pues bueno, eso sería todo. Bien, me tocó ser la última. Bueno, algo que no escuché y yo venía con toda que tenía la inquietud es sobre la evaluación. Ahorita los que estamos llevando lo de los proyectos, sabemos que los proyectos se van a evaluar con los productos o los cierres que van a tener, pero ahorita las plataformas van con numérica. Entonces ahí sí como que tenía la idea que nos iban a, ahorita que ya estamos en lo del periodo de evaluación, como que hubiera habido un expositor que nos dijera cómo podíamos en este momento hacer eso. Y a mí me gusta mucho venir y cumplió mis expectativas porque siempre aprende uno. Me gustaron mucho, siempre nos llevamos algo en cada conferencia que estamos, es un granito que nos ayuda a tener el cambio. Mi nombre es Marta. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Preferí hacer esto, bueno, ya saben por qué también, pero en lugar de una ronda de preguntas como tal, una ronda de solicitudes, de inquietudes, de manifestaciones, de darles voz en este pequeño lapso de 2 horas, 2 minutos. Es que me dijeron que tenía 2 minutos, ya no tengo nada, pero ya voy a terminar. Sin embargo, si hay algún cuestionamiento, me gustaría quedarme al final para, yo sé que ya los organizadores tienen que pues finiquitar el taller, quedarme ahí afuera porque tal vez sí hubo algo que quedó pendiente y hay que resolver. Por último, quiero decirles que, claro, esta es la alegoría, que ya se saben que todos somos una red y en esta red caemos, y que las redes, además de protección, son hilos conductores, ¿no? Pero, pues, quiero pedirles otra cosa más. Tal vez, a ver, Esli, Mayra, que intercambien con Eunice, con Miguel, sus puntas de lazo y se cambien o sea, tomen las puntas de ellos, del estambre, y ustedes les den las suyas. Caminen, caminen, yo les acompaño. Tic, 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 tic. Todas las que tengan ahí cerca, así. Listo. Ah, bueno, ya, 3, ajá. Y luego, de este lado, ustedes 3 maestros, así al frente, lo mismo. Se pueden hacer para acá para que no, así, sí. Si no, no importa que se vaya el hilo, no importa. Eso, eso. Y si alguien más libremente quiere, puedes soltarlo, Esli. Sí, jala otra punta si quieres. Si alguien más libremente quiere hacer ese intercambio, puede hacerlo. ¿Nadie se le antoja hacer el intercambio? Ahí va, los que se sientan flojitos, los que sientan que pueden hacer ese intercambio, por favor háganlo. Y mientras lo hacen, les voy a decir que esto no es fácil, y no es fácil porque la vida es tensión. Ser coherente, no solo en el currículum, sino en la vida, es difícil. Ser coherente en tu vida personal es muy difícil. Yo puedo declararme la más feminista, la más lo que quieran, y llegar a hacer tortillas a mi casa porque mi esposo va a llegar a cenar. Es muy difícil ser coherente porque vivimos en tensión, y esa tensión se manifiesta en todas las redes. Las redes no son nada más ese blandito para caer, no es nada más esa cosa fantástica para intercambiar conversaciones. Las redes también son tensión, porque la vida es tensión entre el ser, el deber ser, entre el etos y la moral. Y a eso estamos sujetos como humanos, no solo como docentes. Lo que se formó aquí, además de una red, es una serie de nudos de relaciones que nos conforman.
Espero que hayan disfrutado esta charla y insisto, si hay alguna duda final, pues nos vemos afuera. Gracias a todos, gracias a todas. Y a la 1, 2, 3 pueden soltar el estambre todos. Gracias.